Saludos mi gente, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Tengo un poquito abandonado este canal y la realidad es que quiero traer mucho más contenido porque me gusta compartir mis experiencias, vivencias y las diferentes cosas que he hecho durante este camino que se llama vida, ¿no? Y pues ustedes saben también que, como los comenté en videos anteriores, he transitado por un camino que podemos llamar como espiritual, ¿no? He probado diferentes tipos de técnicas que se pueden considerar como de autoayuda y he consumido muchísimo material también de autoayuda, ¿no? Obviamente al final, después de tantos años, he como depurado información, qué sirve, qué no me sirve. Que quizás lo que me sirve a mí no le sirva a otros, o lo que le sirve a otros no me sirve a mí, que también sucede, ¿no? Entonces, hoy quiero hacer este video para compartir con ustedes una experiencia que tuve hace tiempo, que se trata de consumir los hongos, ¿no? Consumir hongos. Hace tiempo quería hacer este video, quería como tomarme el tiempo para pues tener la mente tranquila. Estoy atravesando en este momento como una pequeña transición, estoy pasando por una transición personal en la cual me tengo que mudar y arreglar ciertas cosas en mi vida. Es por eso que estaba un poco alejado de acá. Sin embargo, quería sentarme hoy que me sentía un poco más tranquilo y compartir con ustedes esta experiencia que he tenido con el tema de los hongos. Eso fue ya, creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo comenzó? Yo había buscado información. Primero, yo lo descubrí porque un amigo que vive en Colombia me comentó sobre cómo fue su experiencia con los hongos, consumir hongos y todo eso. Un amigo que después fue a hacer ayahuasca y todo eso. Y me dijo más o menos cómo fue su experiencia, más o menos cómo funcionaba y todo eso. Luego yo me puse a investigar un poco, me puse a ver videos en YouTube de personas que compartían, pues, cómo les había ido cuando consumían los hongos, una experiencia que puedo decir que es diferente para cada quien. Y incluso la experiencia que me compartió mi amigo difiere mucho o es muy diferente a la experiencia que uno consigue en canales de YouTube, hablan de otras personas que hablan de lo mismo. Y entonces, bueno, me puse a investigar y busqué información, videos, tal. Y luego al final decidí hacerlo. Entonces contacté a una amiga que me pudo mandar una cantidad de unos gramos de hongos y me dio ciertas indicaciones como, bueno, mira, no te vas a meter todos los gramos de una vez. Creo que me mandó, no sé, 3 gramos, algo así. Trata de hacerlo como microdosis, es decir, los hongos vienen con un palito, ¿sabes? El palito y donde está la cosita del hongo, la cabecita, no sé cómo decirle, no sé qué nombre tiene, tendrá un nombre obviamente, pero no sé cómo se llamará científicamente en realidad, o qué nombre le dan. Entonces, la primera vez, bueno, antes de pasar a los hongos, yo tuve una experiencia con otra cosa que fue el brownie, el famoso brownie de Mari, ustedes saben. Eh, yo vivía en la Florida en ese momento y estaba trabajando con unos familiares y eso, trabajaba desde tempranito, como desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, algo así. Y siempre que llegaba a la casa, tomaba una siesta, me levantaba, me iba al gimnasio, hacía mi almuerzo para el siguiente día, me gustaba cocinar porque no me gustaba consumir comida en la calle. Y aparte me gusta pues consumir me gustaba llevarme mi comida, preparar mi comida el día anterior y llevármela al trabajo el siguiente. Entonces, ese día, me acuerdo que ese día yo vivía con un primo y pues compartíamos la casa, el apartamento. Y él me dice, en la nevera hay un TDG medio brownie. Yo no recuerdo si es que yo no asocié, porque mi primo fumaba Mari de manera constante, o sea, frecuente, mejor dicho. Siempre, no era que todos los días, pero de vez en cuando sí lo veía como que estaba fumando su porrito y ese tipo de cosas. Yo hasta un par de veces lo llegué a probar y eso. Una de las cosas que pude ver era que me relajaba muchísimo, sobre todo lo hacíamos como en la tarde o en la noche antes de acostarnos. Nos fumábamos un porro, no era todo el tiempo, pero lo hice un par de veces y me relajaba realmente, ¿no?
pero no era algo realmente que yo quería hacer. Aparte que el olor no me gusta muchísimo, me pone a toser horrible. No es algo que me agrade mucho. Pero lo hice un par de veces. Entonces ese día me dice, te dejé un brownie. Él se iba a la casa de la novia y me dice, te dejé medio brownie o un brownie en la nevera. Como que compró 2 brownies, algo así. Bueno, yo llegué del trabajo y eso, creo que me comí medio brownie. Creo que no me lo comí todo, me comí medio brownie. Yo no sé, yo no recuerdo realmente si yo asocié de que ese brownie tenía, ustedes saben, ¿no? Mari. O simplemente yo creí que era un brownie de chocolate normal que él me dejó, pues. Yo no recuerdo. Yo, según lo que recuerdo, es que yo creía que era un brownie regular, normal. Un brownie que me dice mi primo, te dejé un brownie en la nevera y ya. No asocié que era un brownie con esta sustancia. Y bueno, me como la mitad del brownie. Me recuerdo que no me la comí toda. O él me dejó a la mitad, algo así fue. Y me comí fue como la mitad. Y me acosté a tomar mi siesta porque llegué al trabajo, como siempre hago todos los días. Me tomé la siesta. Y luego me levanto como eso fue como, no sé, yo llegué como a las 4, me pude haber acostado 4:30 y me levanté como a las 6 de la tarde más o menos. Que tengo ganas de ir al baño, a orinar. Y me levanto a orinar y me siento extraño. O sea, yo no me pasaba por la cabeza en absoluto que yo me había consumido un brownie de marihuana. Perdón, un brownie de mari. Bueno, ya dije la palabra, ¿no? Espero que YouTube no me vaya a bloquear el video o a restringir el video. Me levanto al baño, me siento súper extraño, veo como cosas a mi alrededor, pero no le doy mucha importancia. Lo que pienso en ese momento, como me levanté y me fui directo al baño, pienso es que era un tema como, bueno, estoy todavía entredormido, era como un tema del mismo sueño que tengo, que aún tengo sueño y eso, y oriné y me regresé a la cama. Normal, no me pasaba por la mente en ningún momento que yo me había consumido un brownie. Luego, durante el sueño, empiezo a tener sueños muy raros y muy vívidos, sueños como lúcidos, como muy reales, y muy extraños también, ¿no? Veía como luces muy brillantes y cosas así, sueños súper extraños. Entonces empecé como a despertarme a cada rato. Y luego siento que mi primo llega, él estaba en la casa de la novia, él llega y yo me despierto y mi reacción es, obviamente empiezo a ver esto extraño. ¿Qué veía? Es difícil, siempre es difícil explicar. Trato de explicarle a otras personas y es difícil. Pero lo que yo podía sentir era que, que yo me sentía como que estaba en otra dimensión. Es decir, yo veía la casa, veía los muebles, veía a mi primo, ¿verdad? Pero yo sentía como que él y yo no estábamos en el mismo lugar. Como si yo estuviese atrapado en otra dimensión, porque me sentía así como atrapado. Yo quería como salir. Y sentía que todo vibraba. Había como una vibración, como un zumbido. Incluso yo sentía como un zumbido dentro de mí. Como un zumbido, como si hubiese un motor encendido dentro de mí. Y, y todo se veía así súper extraño, ¿no? Entonces yo le trataba de explicar a mi primo, le pregunto cuando lo veo, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Y él me dice, le digo, ¿por qué me siento así? Esa fue la pregunta que le hice, ¿por qué me siento así? Y él viene y me pregunta, ¿así cómo? Entonces trato de explicarle, es que yo siento que tú estás allí, estábamos sentados en 2 muebles separados, estaba en un mueble, yo estaba en el otro. Y yo le digo, yo siento que te estoy viendo ahí, pero yo siento que tú y yo no estamos en el mismo lugar, como que yo estoy en otro lugar, como que estoy en otra dimensión. En mi mente no pasa todavía ni una pizca de pensamiento o de recuerdo de que yo me había comido un brownie, nada, o sea, no recordaba. Yo trataba de entender por qué me estoy sintiendo así, qué me está pasando. Pensé que estaba enfermo, no sé, todo lo peor que pude pensar en ese momento. Entonces empiezo a preguntarle, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento así? Y la pregunta que él me seguía haciendo era, ¿así cómo? Yo trataba de explicarle, pero no me entendía. Y resulta que él también se había comido medio brownie, se fue para la casa de la novia, y cuando regresó también estaba super high, estaba en el proceso también. Y yo no sabía, ¿no? Entonces, bueno, me dice, no, pero tranquilo, acuéstate y trata de relajarte, que no te va a pasar nada. Pero yo todavía no asociaba en ningún momento que me había pasado, que me había consumido el brownie. Y luego, bueno, yo me acuesto y empiezo a tener esos sueños súper extraños, ¿no?
de los cuales hay muchas imágenes que vi que me sirvieron para escribir mi libro. Yo publiqué un libro que se llama The Garden Watch, está ahorita en inglés, está en Amazon Prime, y esto no es publicidad, sino que es parte de la historia. Y hay ciertas imágenes que vi, cosas que vi que pude como plasmar en el libro. Entonces, espero que la iluminación se siga viendo bien. Porque este es mi lugar favorito para grabar, sobre todo de noche, porque pues tengo el skyline de Nueva York allá atrás. Pero yo me acabo de dar cuenta que pasó una nube o cambió la iluminación. Entonces, yo sé que estoy en contraluz, ¿no? Pero me gusta pues grabar aquí. Espero que la iluminación esté ayudando. Entonces, bueno, volviendo a la historia. Yo me acuesto, empiezo a tener todas estas imágenes súper extrañas, veo como una cascada, era como una cascada de luz que estaba cayendo, pero habían música, había como sonidos extraños, pero no era como una música que venía como del infierno, o sea, era como una combinación del bien y el mal, o sea, era muy, muy extraño lo que estaba soñando generalmente, porque cuando me despertaba no veía ningún tipo de imágenes, solamente se veía como todo ámbar, como que todo era ámbar, un color así, sí, como el ámbar, y que todo estaba vibrando, ¿no? Como que todo estaba vibrando y había un zumbido dentro de mí, que eso era lo que más recuerdo, que había como si tuviese una avispa o una abeja metida en mi cabeza. Como ese zumbido adentro de mí, ¿no? Supongo que era mi cerebro, ¿no? En ese estado muy, no sé si decirlo, de alta vibración, no sé, pero era como ese zumbido constante que había dentro de mi cabeza. Entonces yo me despierto a cada rato porque no podía dormir por estas, no sé si llamarlas pesadillas, no sé si eran pesadillas, pero eran sueños súper extraños y yo me despertaba. Sí, porque en algún momento yo sentí que esa cascada de luz que yo estaba viendo me quería como jalar, me quería como poseer, o sea, como que quería coger una parte de mí y traerla hacia eso, que cualquier cosa que era, no sé, pero era como una cascada así de luz que yo podía ver y había esa música súper extraña que venía como si fuera de una película de terror en realidad. Súper extraño, ¿no? Sobre todo me pasaba cuando dormía. Cuando me despertaba me sucedía lo que les dije, ¿no? Como ese color ámbar, de yo sentirme que estaba como en otra dimensión, que estaba en el apartamento viendo los muebles y todo, pero que yo no estaba ahí, como si yo fuera un fantasma, moviendo las cosas, como si estuviese viendo las cosas, e incluso veía a mi primo que estaba allí, pero yo no era parte de eso. Era una cosa muy, muy extraña. Era lo único que veía cuando estaba despierto. Pero cuando dormía sí tenía este montón de imágenes. Es que yo yo sueño muchísimo y me acuerdo de los sueños. Y generalmente tiendo a anotar los sueños. Y generalmente los sueños tienden a darme de cierta forma mensajes o cosas que son importantes para mi vida. Eso ha pasado como de un tiempo para acá. Cuando como que he aprendido a identificarlo, ¿no? Como de un tiempo para acá. No sé si tiene que ver con el hecho de los hongos, no lo sé. Perdón, de que consumí hongos o no sé. Pero de un tiempo para acá me he dado cuenta como que los sueños me intentan como decirme cosas, darme mensajes. A veces me acuesto con preguntas y en los sueños tengo respuestas, cosas así. Y siempre sueño. Cuando no sueño, a mí yo sé que para mucha gente dice, no, yo no sueño. O para mucha gente es extraño soñar. Para mí es extraño no soñar. Es muy extraño no soñar. Cuando paso días sin soñar o que no me acuerdo del sueño, o que no tuve un sueño muy vívido, me resulta extraño. Pero generalmente tiendo a anotar los sueños, ¿no? Sobre todo cuando tienen cosas que son significativas para mí. Entonces no sé si eso se despertó desde el brownie y los hongos para acá. Quizás sí. Y aunque yo siempre he practicado todo tipo de meditación y todas estas cosas espirituales, como siempre se les he dicho en videos anteriores. Entonces, una de las... pues me despertaba cada rato, ya era tarde en la madrugada, creo que ya habían pasado más de las 12 de la noche, de la medianoche, y yo no podía dormir, ¿no? Porque entonces me atacó el pánico, me puse a llorar en un momento porque me atacó como las diferentes emociones que yo he escuchado que pasan varias personas, ¿no? Por las que pasan varias personas, que son pues entre pánico, después la depresión, tristeza, miedo, muchísimo miedo, ¿no? Como que todas esas emociones te atacan, sobre todo cuando yo estaba en ese estado y yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo conmigo porque por mi mente no había el recuerdo de que yo había consumido un brownie. No me acordaba en absoluto. Y mi primo tampoco me lo dijo, o sea, él tampoco asoció. Me imagino que le dio miedo verme en esa situación, ¿no? Porque como él fue el que me dejó el brownie, supongo que le dio como pánico o miedo
verme en esa situación y y él tampoco asoció o tampoco me dijo, lo que pasa es que te comiste un brownie. Él también se había comido uno, entonces yo me imagino que su mente tampoco lo dejaba como asociar una cosa con la otra, ¿no? Estábamos como los dos super high, cada quien en su mundo y todo eso. Entonces le pedí que por favor no se fuera, se quedara ahí donde yo dormía. O sea, entonces bueno, él se quedó en el mueble, yo me acosté en la cama, me sentía como un poco más protegido de que él estuviese allí. Y en un momento de mi mente recuerda que fui a la nevera, me comí el brownie y ahí es cuando yo me empiezo como a reír y digo, ya yo sé por qué estoy así, porque me comí el brownie. Entonces ya me sentí más tranquilo, porque obviamente que te pasen estas cosas y que tú no sepas de dónde vienen, de repente te levantes en la tarde, después de una siesta, y te sientas en ese estado, y que tú no tengas ni la menor idea por qué estás pasando por eso o por qué te estás sintiendo de esa forma, ¿no? Ese fue mi pánico. Pero cuando ya yo me doy cuenta de que fue el brownie que había consumido, que me había comido, como que sentí un poquito más de relajación y dije, bueno, ya yo sé que esto me está sucediendo es porque me comí este brownie. Y bueno, iba a hablar de los hongos, pero me fui por el tema del brownie, ¿no? De Mari. Y bueno, yo sé que me acosté, me sentí como tranquilo, mi primo también me tranquilizó, como no, tranquilo, no va a pasar nada, eso, el efecto se te va a pasar en algún momento. Y efectivamente, como a las 4 yo tenía que trabajar al siguiente día, me acuerdo que creo que fue un miércoles, fue como miércoles para jueves. Y yo tenía que trabajar el jueves temprano. Y a las 4 de la mañana, más o menos 4 de la madrugada, fue cuando sentí como que pasaron un interruptor. ¡Tac! Y ese zumbido que les comenté, ese zumbido que sentía como que todo, como que tenía una abeja, un motor dentro de mi cabeza, sentí como que se apagó. Entonces entré como en estado de tranquilidad y ahí yo le dije a mi primo, que seguía todavía ahí sentado en el mueble, le dije, ya se fue el efecto. Y sentí como esa tranquilidad, ¿no? Entonces igual yo estaba súper cansado, había pasado casi toda la noche sin dormir, tenía que trabajar al siguiente día y así me fui a trabajar. Y yo parecía un verdadero zombie. Parecía un verdadero zombie caminando por los pasillos y yo no sé cómo el supervisor del trabajo, porque yo tenía los ojos rojos, caminaba súper lento. Yo me imagino que él se dio cuenta, pero no sé por qué no me dijo nada. Y eso que él era de un carácter bastante fuerte, pero nunca me dijo nada, nunca me preguntó qué te pasa, nada. Yo era un total y completo zombie al otro día en el trabajo. Entonces, bueno, dije, bueno, es una de las experiencias que no voy a volver a experimentar. Más nunca lo hice hasta que llegó el tema de los hongos. Entonces, como les dije, hice investigaciones, vi videos y tal para ver cómo era la experiencia. Le pedí a mi amiga que me mandara los hongos y empecé a hacer microdosis, ¿verdad? Dosis pequeñas, me iba al parque. Una de las cosas que notaba cuando me comía el hongo y me iba al parque era como que veía todo mucho más vívido. Como que veía la naturaleza y como que tenía unos colores mucho más brillantes, como que todo era, sí, mucho más realista, más vívido, no sé si es que la visión se te pone un poquito más clara, no sé, cómo decirlo, pero podía ver como eso, ¿no? Y me daba una sensación de tranquilidad, entonces, y podía disfrutar de cosas tan sencillas como, yo me sentaba en el parque y ahí donde me iba, a sentar, donde generalmente voy a sentarme, es un parque que tiene una laguna artificial. Entonces ahí siempre hay patos, gente corriendo alrededor, mucha naturaleza. Y era un día soleado, me acuerdo, los primeros días que hice la microdosis. Trataba de hacerlo un sábado, que eran mis días libres, siempre estaba libre los fines de semana, entonces lo hacía sábado o domingo. Y me iba al parque. Y me podía como disfrutar de cosas tan sencillas como el aire dándome en la cara, o sea, el viento pegándome en la cara, ver una nube y quedarme fascinado por las formas de las nubes. Así podía disfrutar de cosas tan sencillas como simplemente estar sentado frente a un parque viendo unos patos, viendo el agua, viendo las figuras de la nube. Como que me ponía en un estado de relajación que me hacía como que me permitía como disfrutar de las diferentes cosas que estaba viendo, ¿no? Cosas de la naturaleza, que generalmente a veces estamos tan estresados, estamos tan apurados por nuestra vida diaria, que muchas veces no apreciamos, ¿no?, estas cosas que tenemos alrededor, ¿no?, como la naturaleza, el sol, las nubes, la naturaleza, los árboles, si hay frío, si hay calor. Generalmente pasamos esto desapercibido, ¿no?, hasta que a veces no, sin necesidad de consumir ningún tipo de sustancia, a veces nos sentamos en un lugar y empezamos como a disfrutar de esto, como
callar todo lo externo y decir, bueno, voy a disfrutar de acá, de lo más sencillo, ¿no? Y eso es lo que me sucedía generalmente con los hongos. Entonces fui como subiendo poco a poco la dosis. Es decir, lo hice un sábado, luego esperé hasta el siguiente sábado. No trataba de no consumir nada de eso en horas laborales, ni mucho menos, para que no me afectara, no sé, pensaba que me pudiese afectar el desempeño, qué sé yo. Y quería también hacerlo en momentos en los que yo pudiera ir a sentarme en la naturaleza, ¿no? Entonces de nada servía que me consumiera, tuviera una microdosis y me fuera a la oficina a trabajar en cuatro paredes. O sea, no, creo que no tenía ningún tipo de sentido. Entonces por eso lo hacía una vez a la semana, fui subiendo las dosis hasta que por fin, no sé si le pedí a mi amiga que me mandara más, porque ya me había consumido todos los hongos en microdosis. Y llegó el momento en el que me dice, bueno, te voy a mandar una cantidad y te lo vas a consumir todo. Y eran como 3 gramos, 2 gramos y medio, 3 gramos, no sé. Entonces yo hice lo mismo. Me consumí los 3 gramos, con chocolate, me acuerdo que me dice, cómetelos con chocolate, con algo dulce para que el viaje, para que no tengas un mal viaje. Que eso fue lo que me pasó con el brownie. Con el brownie tuve un mal viaje. Que me dio pánico, me dio miedo, hasta cierta depresión y todo eso. Y con obviamente, también en ese momento, aunado al hecho de que yo no sabía qué me estaba pasando, porque no tenía ni idea o no me acordaba de que me había consumido el brownie, ¿no? Entonces se me dio muchísimo más pánico. En esta ocasión, ella me dice, bueno, cómetelos con chocolate para que tengas un buen viaje. Me los comí y estaba en el parque, fui a hacer lo mismo, me senté, empecé a ver la naturaleza y empecé a sentir el efecto de los hongos. Y un efecto mucho más fuerte. Es decir, yo no me quería, ya en ese momento yo no quería quedarme sentado en el parque a contemplar la naturaleza, yo quería de alguna forma encerrarme en mi cuarto. No quería, no sé, como que la gente a mi alrededor no sé si era que estaba sintiendo la energía de la gente, no lo sé, pero la gente a mi alrededor me fastidiaba. No quería tener a nadie a mi alrededor, quería como estar aislado en mi cuarto. No sé si eso es un mensaje subliminal, que me gusta el aislamiento, a veces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Soy una persona un poco tímida, retraída, pero también soy social, o sea, converso y todo ese tipo de cosas, ¿no? O por lo menos me obligo a hacerlo. Pero tampoco soy la persona que tiene montones de amigos, ni mucho menos. Tampoco soy esa persona. No sé si era por esa razón por la cual sentía que las personas a mi alrededor, desconocidas, porque no conocía a ninguno, me fastidiaban, como que no quería estar ahí, no quería estar afuera, quería estar adentro de mi cuarto. Entonces me vine a mi cuarto, aquí mismo, y en un momento, como yo practico meditación, me siento en el piso y cierro los ojos, ¿verdad? Y quiero como meditar, quiero como conectarme conmigo, ¿verdad? Y era como que los hongos o la sustancia que tenía por dentro, que es la psilocibina, si no me equivoco, que me jalaban como a eso, como cierra los ojos, trata de conectarte con tu interior y cosas así. Y en ese momento yo, bueno, me siento en el piso y empiezo a ver todos esos colores psicodélicos, ¿no? Todos esos colores brillantes, que empiezan como a flotar alrededor tuyo y yo me quedo como, wow, estoy viendo esto, ¿no? Y esa conexión conmigo mismo, como que yo estaba como fundido en mí mismo, ¿no? Yo era como una masa, yo no era una persona con un cuerpo, sino que yo era como una masa que estaba como fundida con esos colores y todo eso, ¿no? Y digo, wow. Y la experiencia hasta ese momento fue muy linda. Sin embargo, hay un momento en el cual yo mismo me digo, deja el miedo. Deja el miedo, o sea, como que yo trataba de mantener el control, porque siempre he sido una persona no controladora, sino que por mi personalidad, tengo una personalidad obsesiva. Y las personas que tenemos ese tipo de personalidad, según los psicólogos, tendemos a ser personas que queremos tener el control de toda la situación. Cuando no tenemos el control de la situación, tendemos a sentirnos estresados, frustrados y todo ese tipo de cosas. Porque queremos como tener el control de la vida, ¿no? Entonces, y la vida no es imposible controlarla. La vida tiene muchos imprevistos y todo eso. Entonces, una de las cosas que me ha caracterizado siempre es el control. Como que yo tengo que tener el control. El control de mí, el control de mi mando, el control de lo que yo hago. Persona, sí, de cierta forma controladora. No es que controla a los demás, pero sí trato como mantener el control sobre mí mismo. Y en ese momento, lo que estaba experimentando era que esta sustancia trataba de llevarme a un punto en el cual yo dejara ir el control, soltara el control. Y para mí era súper difícil. Entonces, en ese momento, yo mismo me digo, deja el miedo, suelta el control. Cuando digo la palabra miedo,
la palabra miedo me quedó como resonando y me lo dije varias veces. Deja el miedo, deja el miedo, deja el miedo. Y de alguna forma mi mente me empezó como a mostrar, no sé por qué, me quiso como enfocar a la parte mía sexual acá. Como si hubiese un miedo acá, como si hubiese un miedo aquí. La palabra miedo me llevó hasta esa parte de acá, de abajo. Como si hubiese un miedo aquí guardado, no sé. No sé qué tipo de miedo puede haber, ¿no? Entonces, en ese momento, me viene a la mente las experiencias que he escuchado de otras personas que han tenido mal viaje. Sobre todo no tanto con los hongos, sino como con sustancias como la ayahuasca o otro tipo de sustancias que los lleva a ese viaje introspectivo. Y hay gente que ve, sabe, que si ve demonios y cosas así, seres oscuros y tal. Y ese fue mi miedo. Ese fue mi miedo. Entonces, yo en ese momento me acordé y yo dije, yo no voy a ver este miedo. Yo no voy a ver este miedo. O sea, lo que sea que los hongos me querían mostrar en ese momento, ese miedo que venía aparentemente de mi parte de acá abajo, no sé, mi parte sexual, de mi chakra raíz, no sé. Yo dije, yo no lo voy a ver. Entonces en ese momento yo vengo y yo estaba sentado y me levanto de golpe. Y en ese momento empiezo a comer chocolate porque yo había malentendido a mi amiga que ella me dice, si tú quieres cortar el efecto de los hongos, tienes que comer mucho chocolate o tomar leche. Algo así. Empecé a comerme todos los chocolates que pude para cortar el efecto, ¿no? Pero yo veo que no se va, no se va, no se va y entro en pánico. Porque la razón por la cual yo no me dejé llevar para ver qué era lo que me querían mostrar, porque siento que me querían mostrar algo, o querían por lo menos liberar ese miedo. La razón por la cual yo no accedí o no permití que eso sucediera fue porque yo estaba solo. Yo creo y yo siento que necesitaba como acompañamiento de alguien que haya pasado por esto. La persona que me dio los hongos es una persona que trabaja la parte espiritual, es como terapeuta y todo eso. Entonces me hubiese gustado que ella estuviese conmigo, ¿no? Por lo menos para darme ese acompañamiento, sentirme acompañado y tal. Mi miedo fue, yo vivo en un piso 35, mi miedo fue que yo saliera, me tirara por la ventana del pánico, no sé. O sea, de verdad que pensé todas esas cosas y es razón por la cual estaba sentado. Cuando me pasa esto del miedo, me levanto y empiezo a comerme todos los chocolates como loco. Y quería comprar leche y eso para botar el efecto, pero entonces me comunico con mi amiga, que es terapeuta. Ella me dice, el efecto del hongo no se te va a pasar. Tienes que esperar que se te pase solo. Y son como 8 horas. Y apenas llevaba como una hora de haberme consumido. Y entonces en ese momento yo, wow, bueno, ¿en qué me metí? Fue lo que dije, ¿en qué me metí? O sea, ¿por qué hice esto? ¿Qué tal? Estaba como en medio pánico, no quería venir a entrar al cuarto y en ese momento me siento, abro la puerta de mi cuarto y me siento en la orilla. Y aquí vivía otra chica que le pregunto, se llama Michelle. Michelle, le digo, ¿tú has consumido hongos antes? Porque también es una persona que le gusta mucho la espiritualidad y todo ese tipo de cosas. Y me dice, no, yo nunca he metido sustancias. Ella es americana, yo nunca he metido sustancias así porque me da miedo perder el control, lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Entonces yo le dije, wow, es que no sé cómo salir de este estado. Entonces me comunico con mi amiga y ella me dice, no, tienes que esperar a que se te pase el efecto. Pero no tengas miedo, me dice, puedes hacer dos cosas. Puedes dejar que los hongos te lleven, la sustancia te lleve a que te muestre lo que te quiere mostrar. O tú puedes controlarla y te puedes poner a cantar, a jugar, a pintar, a escribir, lo que tú quieras. A utilizar la parte creativa o sea, aprovechar los hongos para exponenciar la parte creativa. Y entonces, yo al final lo que hice fue que no quería entrar al cuarto, yo no quería volver al cuarto porque siento que los hongos me estaban como jalando, como que vente para acá, que te vamos a mostrar, vente que te vamos tienes que ver lo que temes, ¿no? O de repente ni siquiera era verlo, sino era como sanarlo, sacarlo, sea lo que sea, o fuera lo que fuera. Y entonces yo no quería entrar al cuarto, tenía pánico de entrar al cuarto y le digo a mi amiga, no, acompáñame a la cocina. Y ella se quedó conmigo y estuvimos conversando como por 5 horas. Entonces, ¿qué sucede con los hongos? Que los hongos es como una fuerza que obviamente está dentro de tu organismo, entonces va como en ondas. Es decir, que hay momentos que sientes un pico alto, ¿verdad? Que sientes como que tú estás como super high, como que estás súper elevado, y luego ese pico cae otra vez. Y no es que te sientas mal en ese momento, sino que en ese momento te sientes como más relajado. Estás como más relajado. Y luego otra vez vuelve a subir el pico y así va, y así van las 8 horas en ese viaje. Entonces cuando estás en el pico alto, yo sentía que los hongos me querían jalar, ¿Qué me ayudó a mí a mantener el control? La experiencia que tuve con el brownie. Es la razón por la cual les quise contar
mi experiencia con el brownie y luego la experiencia con los hongos. Porque esa experiencia con el brownie fue la que me hizo mantener el control y decirme, bueno, ya yo pasé por esto, se siente muy parecido. La diferencia aquella vez es que en ese momento yo no sabía lo que me estaba sucediendo porque no me acordaba que me había comido un brownie. Y ahora sé lo que, o sea, yo sigo consciente, nunca me fui a dormir, sé lo que me está sucediendo, lo puedo controlar. Entonces me quedé hablando con ella de todo tipo de temas, 5 horas hablando con ella. Me acompañó como por 5 horas más o menos. Eso hizo que yo mantuviese mi mente como lejos de lo que me estaba sucediendo. Mantuve el control, conversamos muchísimo. La sustancia seguía ahí haciendo su trabajo y todo eso. Me hubiese gustado, obviamente, y todavía tengo como esa curiosidad de saber qué me quería mostrar, qué miedo era ese, ¿no? Y por qué venía de acá abajo. No sé si era de mi chakra, no sé si era de mi parte sexual, no lo sé, pero venía de allí. Entonces, aún tengo la intriga de saberlo. Pero si voy a hacer esto alguna vez, voy a hacerlo con un acompañamiento, una persona que esté conmigo y todo eso, y que yo no esté en un lugar tan alto como vivo. Y al final, bueno, dejé que se pasara, conversé con ella, en un momento, bueno, me controlé, al final dejamos de hablar y todo eso. Y se me pasó el efecto. Creo que duró como 8 horas. Yo me lo consumí como a las 9 de la mañana y terminó como a las 5 de la tarde más o menos. Que se te pasa como el efecto fuerte, pero sin embargo tu cuerpo aún sigue, queda cansado, queda... fue un sábado, yo todavía tenía el domingo para descansar, si mal no recuerdo. Y, y bueno, yo también pensé que cuando me fuera a dormir en la noche iba a tener, no sé, pesadilla, o no pesadilla, sino sueños extraños y todo eso. No recuerdo que me sucedió nada de eso. Pero eso fue mi experiencia. Lo que sí puedo decir es que me intrigó muchísimo lo que me querían mostrar, que no me dejé, no me permití verlo porque estaba solo. Quería tener un acompañamiento. Sin embargo, es algo que quiero todavía en algún momento tener la valentía y el acompañamiento para ver qué era lo que me querían mostrar los hongos. Pero esa fue mi experiencia. Si ustedes van a hacer esto, pues traten de comenzarlo con una microdosis, que esto no sea un consejo ni mucho menos, simplemente si tienen pensado hacerlo, pues entonces traten de seguir la guía de las personas que lo han experimentado antes o que si saben más o menos cómo manejar este tipo de sustancias. No lo hagan a lo loco, traten de hacerlo a través de microdosis y todo eso. Y nada, bueno, ahí quería dejar esta historia, quería compartirla con ustedes desde hace muchísimo tiempo y voy a tratar de subir videos más seguidos a este canal para, sí, para que básicamente, pues, nutrir la experiencia y ver qué cosas de mí les pueden servir a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, si quieren me dejan comentarios, me gusta leer comentarios y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.